me impactó aquí, me tumbó la cabeza, literalmente el lado derecho de la cabeza, la tapita. Y en ese momento se escuchaba un poco feo, pero se me salieron los de adentro. Esa baranda acabó. O sea, tú ibas dormida. Iba dormida. Y ahí sientes de una vez el golpe. No, yo literalmente me desmayé y me morí ahí. Por Dios santo, no. Papá tuvo un microsueño y cuando él ya como que cayó en cuenta, ya la baranda venía por el parabrisas. Y él, en vez de coger la curva para seguir con la carretera, se metió por la parte donde empezaba el parabrisas. A mi papá le abrió la parte de aquí, le dislocó el hombro. A mí me partió la parte de acá de la cabeza. A mi madre le alzó las cejas y le fracturó el tabique en 3 partes. Si le hacemos esta cirugía, le dijo un médico, su niño va a morir. Y si no se la hacemos, también va a morir. ¿Qué prefiere? Uy. Y él dice que lo que él empezó a hacer fue invocar el nombre de Jesús y reprender con poder. Y los médicos decían de que yo no iba a poder hablar, no iba a poder caminar, no iba a poder comer, no iba a poder ver. Iba a quedar totalmente vegetal de por vida. Le dijo, haga la cirugía, doctor, que yo sé que el Dios que yo tengo le va a usar su vida para salvarle la vida a mi hijo. Amén. Y el doctor ahí fue cuando dijo, bueno, pues usted así lo quiere. Sin duda alguna, el poder de Dios se sigue manifestando en la vida de las personas. Créanme que es importante ver y mostrarle a la sociedad que hay un Dios que sana, restaura, y un Dios que hace milagros, un Dios que de verdad sigue obrando en la vida del ser humano. Y por cierto, hoy vamos a dar a conocer una historia que de verdad ver lo que Dios hizo en la vida de este joven es algo único. Mi hermano, Dios lo bendiga. ¿Cómo estás? Amén, muy bien, gracias al ¿Cómo es su Señor, muy nombre, bien. hermano? Juan José Olarte. Juan José, tienes 14 añitos, ¿cierto? Sí, señor, 14 años. ¿Cómo te sientes tú al ver de que Dios hizo una obra grande en tu vida? Realmente maravillado y agradecido, solo palabras de agradecimiento para con el Señor y mi idea es ser luz en medio de las tinieblas. Amén, amén. ¿Qué fue lo que sucedió en su vida, mi hermano? ¿Cómo sucede todo? Bueno, mi hermano Esteban, nosotros por la gracia del Señor somos una familia pastoral. Este accidente ocurrió en el 2019, hace ya ahorita el 23 de este mes, cumplimos 5 años. Mi papá era pastor en la ciudad de Pasto, Nariño, y en una ida hacia allá estábamos visitando a mis abuelos acá en Cali, sí, a mi familia acá, y ya estábamos regresando hacia Pasto nuevamente, y en un lugar del trayecto de Cali a Pasto. ¿Aproximadamente qué hora eran, no sabes? Eran más o menos, si no me equivoco, el accidente ocurrió de 8 a 10 de la mañana. Y estábamos atravesando el Cauca porque hay que atravesar el Cauca. Eso fue más o menos pasando el Bordo en una parte que se llama El Pilón. Mi papá tuvo un microsueño. Mi mamá iba atrás con mi hermanita. Yo me hice adelante con mi papá porque habíamos desayunado hace unos minutos atrás y habíamos desayunado pues bastantico. Entonces yo me hice adelante con mi papá para no irme a marear. ¿Pero tú sentías algo ese día, o sea, presentías? ¿Cómo sentías el ambiente? Era algo muy raro porque yo nunca me había dormido en un viaje de ida, a pesar de que eran 8 o 9 horas más o menos. Yo nunca me había dormido y ese día sentí un ardor en los ojos y un cansancio que nunca lo había sentido en los viajes. Sí. Sí, y fue algo muy raro que no aguanté y me dormí. Me dormí ahí, pues, adelante con mi papá. Mi mamá se durmió también. Mi hermanita tenía en aquel entonces 3 años. Al otro día cumplía 4. Y ella se acostó en la parte de aquí, del antebrazo con mi madre en la parte de atrás. Yo me hice adelante y hablé más o menos unos 5 minutos con mi papá y ahí fue cuando ya me empezaron a darte las vistas y no aguanté y me dormí. Mi mamá se durmió, mi hermanita también se durmió. O sea, tú venías metiéndole conversa a tu padre. Sí, a mí siempre me gustaba hablarle, hacerle cualquier tipo de conversa. Sí. Sí. O sea, para que ambos fueran, digamos, Exacto. activos en un viaje tan largo. Sí, así era, pero ese día no sé por qué me dormí, sí, exacto, me dormí. Y entonces
Ya yo me dormí, mi madre se durmió, mi hermanita también. Y mi mamá cuenta ya después del tiempo que ella algo de la nada la despertó y vio que yo estaba mal acomodado. Me había dormido recostado hacia el brazo de mi papá. Mi papá tenía pues que mover la mano para meter los cambios del carro. Y entonces a él hacer esos movimientos pues me despertaba. Entonces mi mamá lo que hizo acomodarme en la cabeza donde va y reclinó el asiento un poco más hacia atrás. Y ella dice que no vio que nada estuviera raro y siguió durmiendo con la niña. Y más o menos unos 10, 20 minutos más adelante íbamos, porque para el Cauca siempre hay bastante curva, íbamos en una parte que era recta, por ahí por el Bordo Cauca, 40, 45 minutos más adelante, que es el lugar que se llama El Pilón. Era una parte recta y allá, ya cuando acababa la recta, empezaba pues una curva, y cuando empezaba la curva, empezaba también un barandal de seguridad, esos que hay a la orilla de la carretera. Y entonces mi papá lo que hizo fue que se durmió, pero él dice que no sabe cómo fue porque él estaba despierto. O sea, fue un microsueño. Un microsueño, exacto. Él se sentía bien. Él dice que él no puede negar que se sentía un poco cansado, pero no era un cansancio así que no pudiera, pero que en lo que cabe se sentía normal y siguió conduciendo. Y él dice, porque es que no puede explicar la persona lo que siente en ese momento. Y él dice que él se quedó dormido con los ojos abiertos. Que cuando él ya como que es cuando uno se concentra en un punto que se queda ahí enfocado. Y él dice que lo que lo hizo reaccionar y volver en sí fue ya el golpe. Y cuando él ya como que cayó en cuenta, ya la baranda venía por el parabrisas. Y él, en vez de coger la curva para seguir con la carretera, se metió por la parte donde empezaba el parabrisas. Y como yo iba adelante con él, de seguro él pisó el acelerador y me impactó aquí. Pues gracias al Señor ya me hicieron la cirugía de reconstrucción. O sea, tú recibes el impacto con la baranda en el cráneo. Exacto, me tumbó la cabeza, literalmente el lado derecho de la cabeza, la tapita. Y en ese momento se escuchaba un poco feo, pero se me salieron de adentro. Sí. Sí, y el impacto fue tan duro que me dejó inconsciente. Esa baranda acabó... O sea, tú ibas dormido. Iba dormido. Y sí. ahí sientes de una vez el golpe, o no sientes... No, yo literalmente me desmayé y me morí ahí en ese momento. Y esa baranda fue como que tanta la fuerza en la que ella entró que aún afectó a mi madre que iba atrás, porque la baranda lo que hizo fue que cogió una curva muy rara, fue como una S. A mi papá le abrió la parte de aquí, le dislocó el hombro, a mí me partió la parte de acá de la cabeza, a mi madre le alzó las cejas y le fracturó el tabique en 3 partes. Esta parte de aquí adentro se le miraba el hueso. Mi hermanita, como pues era pequeña y estaba recostada en la parte de acá abajo, pues de mi mamá que iba atrás. Entonces ella abrió los ojos y la baranda la tenía aquí encima. Uy. Le pasó encima, no le hizo nada a la niña. Y ella pues que quedó consciente, ella y mi papá. Fue muy duro para ellos porque mi papá decía que él me volteó a ver a mí y el golpe pues me corrió la cabeza y estaba así. Entonces él dijo que él me miraba pero no sabía qué era lo que había pasado. Pero me miraba muy mal, entonces él me cogió del mentón y me volteó suavemente para él ver qué fue lo que me había pasado. Y él dice que cuando él fue a estirar el brazo de él, fue muy raro porque él no, o sea, lo que fue él hacer así, él sintió un dolor impresionante porque él no sabía que le había deslocado el hombro. Entonces como pudo con la mano de acá fue y se soltó el cinturón él, me fue a ver a mí, a lo que él me corrió ya al mentón para él verme. Él dice que lo que vio de este lado fue horrible, pues se miraba el cerebro como tal, se miraban los ojos, la cara toda llena de y él volteó a ver atrás a ver cómo estaba mi mamá y la niña, y mi mamá echando por la frente del golpe, la niña llorando pues de todo lo que ella estaba viendo. La niña se le tiró encima a abrazarlo a él porque pues no sabía qué más hacer en ese momento. Y algo muy curioso que pasó en ese momento que mi papá nos cuenta, porque pues como te digo él fue el que quedó consciente, fue que en ese momento del accidente empezó a oler como a algo descompuesto, a un cadáver de algún animal, a carne podrida, empezó a oler.
Y él dice que lo que él empezó a hacer fue invocar el nombre de Jesús y reprender con poder. Y empezó a reprender y a reprender y a decir: hay poder en Jesús, hay poder en Jesús. Y que ese olor se fue yendo, se fue yendo y se fue yendo. Sí. Sí, ese olor se disipó, pero era un olor como a mortecina. O sea, el ambiente ahí se puso el ambiente pesado. fue horrible, sí. Algo muy raro también es que en ese lugar es muy solo y el carro que se accidenta, por lo general, las personas que llegan es a desvalijarlos, a robar las pertenencias, no llegan a socorrer casi. Pero en ese momento estábamos nosotros solos ahí y paró un carro porque nosotros quedamos a un lado pues de la carretera. Y paró un carro y frenó ahí en seco. Y entonces esa persona lo que hizo fue que se bajó y a la primera persona que vio pues fue a mi papá, porque pues era el que estaba al lado de la vía y era el único que se podía ver. Y fue a sacar a mi papá le dijo que no, que sacara primero al niño, o sea a mí, y pues era el que más grave estaba. ¿Tú tenías ahí cuántos años? ¿10? Yo tenía 9 años en 9 aquel años. entonces, el accidente fue en julio y yo cumplí años en septiembre. O sea, precisamente para esta fecha, Para hace estas 5 fechas, años. exacto, el 23 de julio fue el accidente y yo cumplí años en septiembre, sí, entonces pues sí, faltaba poco. Y entonces lo que el muchacho hizo fue pasarse por encima de todas esas latas y de todo eso. Y al verme a mí, entonces él empezó a romper el vidrio, y él dice que me cargó de aquí, de esta parte de acá, y me sacó. Y cuando él me cargó, la cabeza se me fue de lado y se me salió todo otra vez. Se me salió todo y la reacción de él fue quitarse la camisa y volverme como a encajar otra vez lo que se había salido. Y eso fue un momento como que de mucho estrés porque uno no sabía qué hacer, ellos no sabían qué hacer porque pues no habían personas, ya habían llegado unas cuantas, entonces él lo que hizo fue subirse al carro y buscar quien lo acompañase para que me sostuviera a mí y se devolvió al puesto de salud del Bordo, que era el lugar de atención más cercano. Estaba a 45 minutos del lugar del accidente. Y entonces ese muchacho, yo no sé cómo hizo, la verdad hasta el día de hoy no entendemos cómo hizo, porque un poquito más y yo o sea, yo estaba ya. Y el durar 45 minutos al bordo, en el bordo me dieron los primeros auxilios, que me dijeron que eso lo hizo un profesional. Me entubaron, me acomodaron bien, me vendaron la cabeza. A mi mamá también la sacaron ya después, la llevaron también al puesto de salud del Bordo, a la niña se la llevó una pareja, una persona pues desconocida, se la llevó y se hizo cargo. Sí. Hasta que llegaron otra vez al Bordo y se la entregaron a mi papá. Y mi papá, él decía que eso para él fue muy raro porque la vida nos cambió en un segundo, en segundos. Él estaba muy desubicado, él no sabía qué hacer porque yo estaba en un lado, mi mamá en otro, la niña no sabía quién la tenía. Entonces él lo que hizo fue ir al centro de salud del Bordo con mi madre. ¿Cuáles fueron los diagnósticos cuando los médicos te vieron? No, pues los peores. O sea, ya no daban esperanza. No, incluso yo llegué a Popayán y eso fue algo tremendo porque del puesto de salud del Bordo a Popayán hay más o menos 3 horas. Y me llevaron en ambulancia a Popayán y mi papá me iban despachando a mí en la ambulancia y mi papá iba llegando con mi mamá porque a ellos los llevaron aparte. Y mi papá dice que él me alcanzó a tocar el pie y sentía que yo estaba caliente y lo que él le dijo al Señor fue: Señor, no permitas que el niño se vaya a morir, consérvale la vida, por favor, consérvale. En el nombre de Jesús. Y ya me subieron en la ambulancia. O sea, pese al momento de angustia, seguían orando. Seguía mi papá creyendo y invocando el nombre del Señor siempre. Y ya llegamos allá a Popayán, llegué sin signos vitales. En la ambulancia hice paro cardíaco, me tuvieron que reanimar y me hicieron las 3 primeras cirugías que fueron las vitales porque donde no me las hubieran hecho, el cerebro se me herniaba, se me salía por acá por la raíz o por aquí. Y mi papá dice que él me miraba o me vio la cabeza y se me miraban los ventrículos, sí, las meninges, las formas que tiene el cerebro, que se miraban. Me hicieron la cirugía, pero no había quien se hiciese cargo de mí como responsable para que la hicieran. Entonces había un familiar de mi tía que el Señor lo puso ahí porque nosotros nunca habíamos hablado con él ni nada, pero coincidencialmente estaba ahí él. Sí.
Y él dijo, yo soy familia del niño, yo firmo para que lo metan a quirófano y le hagan la cirugía. Y ahí fue que me hicieron la cirugía de descomprensión cerebral, que ya mi papá llegó al rato con la niña y mi mamá la mandaron a un hospital y yo estaba en otro. Entonces era aún más duro porque mi papá tener que estar de mi mamá pendiente, de mi pendiente, la niña. Entonces llegaron mis abuelos por parte de mi mamá y ellos se hicieron cargo de mi hermanita, ya le quedó un poco más fácil. ¿Tú no habías abrido los ojos todavía? No, yo estaba inconsciente totalmente. ¿Tú veías algo en esa oscuridad? ¿Dios te mostraba algo? Pues no, porque yo estaba literalmente muerto.